Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a este webinar de modelos predictivos con R. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en la presente empresa de Social Data Consulting, por si a lo largo de esta sesión llegasen a tener alguna consulta. Bien, habiendo mencionado esto, bueno, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, comentarles que minutos antes de finalizar el webinar estaremos compartiendo un formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia y bueno, de esta manera se les pueda emitir la constancia de participación correspondiente. Comentarles que a través del chat van a poder hacer llegar las consultas que tengan a desarrollar el día de hoy para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. Comentarles, como pueden ver en pantalla, ¿no? Nuestro docente para el webinar del día de hoy es Paulo Valdés, por lo que voy a mencionarles un extracto de su perfil profesional. Bien, entonces Paulo es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se encuentra capacitado o ha capacitado también en herramientas analíticas al Banco de Crédito del Perú con el fin de potenciar la cultura data driven en dicha organización. Nuestro docente es Agile Data Specialist en el banco BCP. Cuenta con una especialización en Business Intelligence, Business Analytics, Data Mining, Machine Learning, Big Data, Google Analytics, Marketing Digital y Agile Mindset. Posee años de experiencia en especialización en construcción de modelos predictivos y pronósticos. También en lo que es clusterización de clientes, análisis de sentimiento e identificación de comportamientos de consumo. Ha sido capacitador en prestigiosas empresas, tales como el Banco BCP, Credit Corp Capital, Mi Banco, EFC, la empresa Social Data Consulting y la Universidad Nacional de San Marcos. Por último, pero no menos importante, comentarles que es especialista con muchos años de experiencia en proyecto de Data Scientist, Machine Learning, Data Mining, Business Intelligence y Analytics en las áreas tanto del rubro bancario, educativo como en marketing digital, entre otros. Bien, estimados, sin más que decir, le doy pase a nuestro docente para que pueda iniciar este webinar. Listo. Gracias, María. Muchísimas gracias por la presentación. A ver, muchachos, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Voy a compartirla completa. A ver, un segundito. Listo. A ver, chicos, rápidamente tenemos menos de 50 minutos. Vamos a revisar justamente cómo podemos generar rápidamente un modelo predictivo en R. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, para poder generar ese modelo predictivo, muchachos, primero hay que tener en cuenta algunos conceptos que rápidamente se los voy a comentar para poder de ahí entender el código, pero igual recordarles de que mientras vayamos teniendo las diferentes sesiones, clases en el programa de especialización de R, se va a dar el detalle justamente de cada tema, ¿no? Entonces, la agenda para el día de hoy es primero comenzar a contarles algunos fundamentos que tenemos dentro de Machine Learning, ¿ok? Entrar un poco más a detalle de lo que es el aprendizaje supervisado. Como ustedes ya algunos conocerán, existen dos tipos de aprendizaje, ¿no? Los supervisados, que tienen que ver con los modelos predictivos, donde tú predices alguna variable de respuesta, y los no supervisados, que tienen que ver con los modelos de clustering, ¿no? No sé si habrán escuchado esos modelos de segmentación de clientes. Normalmente en un banco lo que se hace es segmentar a los clientes de acuerdo a ciertas variables financieras, como el historial crediticio, como el número de productos digitales que tenga el cliente, o los ingresos mensuales, ¿no? Etcétera. Diferentes variables que te permiten clusterizar a los clientes en cierta cantidad de segmentos. Entonces, ese es el algoritmo no supervisado, ¿no? Que es la parte del clustering. Nosotros vamos a ver aprendizaje supervisado, algoritmos supervisados que tienen que ver con la predicción. El tercer punto está relacionado ya, luego que entendamos justamente cómo se trabaja un algoritmo de predicción, vamos a explorar los datos con R. R, quizá algunos de ustedes ya conocen, es un lenguaje de programación
pero relacionada al Machine Learning, a la estadística, para poder generar modelos predictivos. ¿Ok? Entonces, para poder programar en R, nosotros necesitamos dos herramientas. Uno, que es R, tal cual R, que descargamos, digamos, este software que contiene todos los paquetes y funciones para poder programar en ese lenguaje. Y posteriormente instalamos el IDE, que es el RStudio. El RStudio es un IDE o un entorno de desarrollo para poder programar en R con todas las librerías o paquetes que previamente hemos instalado, ¿no? Les voy a explicar cómo se descargan los programas, en qué páginas oficiales, qué se instala primero que el otro, ¿no? Y vamos a generar algunas líneas de código. Y como cuarto punto, ¿ok? Bueno, ustedes ya sabrán de que aparte de poder generar modelos estadísticos en R, lo que nosotros podemos hacer es conectarlos directamente con otras herramientas como lo son Power BI, como lo son Qlik, Tableau, que son herramientas de visualización, ¿no? Entonces, chicos, rápidamente, ¿qué es Machine Learning? ¿No? Machine Learning o aprendizaje de máquinas justamente está relacionado al proceso que permite descubrir patrones, tendencias, ¿no? Analizando data, analizando información, ¿sí? Y justamente esa identificación de patrones se realiza a través de técnicas estadísticas en matemáticas. Entonces, aquí la data es nuestra materia prima, lo más importante para poder trabajar los modelos, ¿ok? Ahora, dentro de la inteligencia artificial, nosotros tenemos diferentes tipos de algoritmos, digamos. Ya saben que un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿no? Una secuencia de pasos secuencial es un algoritmo. Y tenemos diferentes tipos de algoritmos, lo que les comentaba, algoritmos relacionados a aprendizajes profundos, aprendizajes automáticos, a redes neuronales, a razonamiento probabilísticos, ¿no? Y lo que buscan justamente estos algoritmos o estas tecnologías es simular, ¿no? La inteligencia de una máquina a través, bueno, simular, digamos, el pensamiento humano en la inteligencia de una máquina, ¿no? Así que tengamos en cuenta ese dato. Ya saben que hay diferentes escenarios, ¿ok? Diferentes escenarios donde nosotros podemos aplicar modelos predictivos, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el sistema bancario tenemos la clasificación de crédito, ¿no? Para saber qué tanto porcentaje de crédito se le puede otorgar a cierto cliente. Por ejemplo, la detección de fraude también está relacionada, ¿no? La parte de marketing tenemos, por ejemplo, el análisis de sentimiento. No sé si habrán escuchado que también lo veremos en el curso, por ejemplo, ya más a detalle, haremos la técnica de web scraping, donde podremos ingresar a una página web y poder obtener la información de esta página web para de ahí poder hacer análisis de sentimiento, ¿no? No sé si habrán visto esas páginas de críticas que se le hace a ciertas películas, ¿no? Donde la gente deja sus comentarios, sus críticas, las califica, por ejemplo, con bajo puntaje, alto, medio. Entonces, nosotros vamos a aprender esta técnica de web scraping que justamente te permite extraer la data que podemos observar en esa página para luego traernos esa data, esa información, analizarla y generar un modelo de análisis de sentido. ¿Ok? Publicidad dirigida, ¿no? También es un tipo de escenario de Machine Learning por el lado del rubro de marketing. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? También, por ejemplo, tenemos la predicción de los brotes de enfermedades por el lado de justamente el rubro de salud, ¿sí? Ahora, aquí, digamos que ahorita, chicos, estoy como que comentándole rápidamente los conceptos porque quiero que entremos a la parte práctica, que es lo principal, pero como les digo antes, hay que tener algunos conceptos alineados. Tipos de modelo de Machine Learning, principalmente centrémonos por ahora en estos dos, ¿sí? El aprendizaje supervisado y el no supervisado. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el objetivo. El objetivo del aprendizaje supervisado es predecir. Yo voy a predecir alguna situación, ¿ok? Hay una variable respuesta o una variable objetivo, se le dice. En cambio, el aprendizaje no supervisado, su objetivo es identificar clúster, no predice. Lo que aquí hace es identificar grupos. ¿Grupos de qué? Dependiendo del contexto. De clientes, por ejemplo, ¿no? Como les decía, en el sistema bancario, todos los bancos segmentan o clusterizan a sus clientes, dependiendo dependiendo de diferentes variables, ¿no? Que sean, digamos, importantes o prioritarias para el análisis. ¿Ok?
Entonces, esa es la principal diferencia entre el aprendizaje supervisado y no supervisado, el objetivo, ¿sí? Igual, vamos a entrar a detalle luego qué es cada cosa y qué necesitamos de input, ¿no? Ahora, dentro de las metodologías, muchachos, tenemos tres diferentes metodologías que vamos a revisar, pero de estas tres que pueden ver en pantalla, la del medio es la más, no sé si me pueden ayudar ahí con los audios, creo que alguien se la, perdón, voy a meter. Ya, ahora sí. Hay tres metodologías que se utilizan para poder hacer data mining o minería de datos o generar modelos predictivos, y la que más les recomiendo es la segunda, que es Cross Industry Standard Process for Data Mining, que es justamente lo que pueden ver aquí, ¿no? Que normalmente ustedes, ya los que se dedican a este rubro, han podido trabajar con estos 6 pasos dentro del data mining. Sin embargo, algunos que no, digamos, que no lo conocen con este nombre, definitivamente lo han podido avanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que el primer paso para poder hacer modelos predictivos, por ejemplo, es entender el negocio, ¿no? Entender el negocio, entender el problema, poder definirnos quizá alguna hipótesis a poder solucionar. Luego llegamos al paso del entendimiento de los datos. Tenemos que entender la data, la información. Tenemos que buscar todas las fuentes necesarias para poder obtener las variables que necesitamos para resolver nuestro problema, ¿ok? Entonces ahí tenemos que primero mapear todas las fuentes. Y ya saben ustedes que las fuentes no solamente vienen de Excel, de TXT, sino de diferentes tipos de fuentes como base de datos relacionales, no relacionales, de páginas web, ¿no? De diferentes tipos de fuentes. Entonces, R les vamos a explicar cómo podemos conectarnos a los diferentes tipos de fuentes a través de R, ¿ok? Cómo podemos jalar la información en R y poder, ya cuando estemos en RStudio, por ejemplo, a transformar la data, a eliminar, por ejemplo, los datos outliers, que son estos datos atípicos que normalmente vienen información, los datos nulos, ¿no? Etcétera, etcétera. Diferentes técnicas que nos va a permitir normalizar nuestra data. Luego viene la parte de preparación de datos, que bueno, continúa justamente con esta parte de transformación, ¿no? De limpieza de datos, para pasar a la parte del modelamiento. Modelamiento y evaluación, ¿ok? Centrémonos en esas dos partes. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un algoritmo, ¿ok? Un algoritmo y queremos hacer la predicción de un modelo, pongámonos en el caso de un aprendizaje supervisado, a nuestra data, ¿ok? A nuestra información, al 100% de la información, tenemos que dividirla en dos pedazos. El 70% de esta información está relacionada a poder entrenar nuestro modelo. ¿Por qué? Porque nuestro modelo tiene que entrenarse, ¿no? Tenemos que hacer nuestro modelo entrene y aprenda con el objetivo de que luego podamos evaluar con el 30% de la data restante. ¿Ok, muchachos? Entonces acuérdense, siempre voy a aquí dibujar rápidamente. Ustedes siempre cuando tengan su información, a toda su información, divídanla en dos pedazos. El primer pedazo es el 70% de la información. Si tiene, por ejemplo, 100 registros de data, 70 registros, viene a ser la parte para que ustedes puedan entrenar su modelo. Y el otro 30% de registros, o 30 datos, en el caso que fueran 100 registros, es justamente para poder evaluar o contrastar si es que realmente el algoritmo ha aprendido correctamente. ¿Ok? Esa es la secuencia que ustedes tienen que trabajar, ¿no? Y por la cual tienen que dividir su información. ¿Sí? Entonces, este proceso se hace tanto en la parte de modelamiento como en la parte de evaluación. Ojo, y aquí sí quiero precisar, ya a algunos de ustedes les habrá pasado. Ustedes entrenan su modelo, luego lo evalúan, ¿no? Y digamos que el porcentaje de certeza, porque luego de este proceso nos aparece un porcentaje de certeza, ¿no? De qué tan bien está su modelo. Normalmente el porcentaje de certeza para considerarlo bueno tiene que ser mayor al 90%. Pero ¿qué sucedería, ¿no? De que, digamos, sale 93, 94%, o sea, quiere decir que tiene una alta certeza. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes lo pongan a despliegue, ¿no? O sea, lo pasen a producción. Y digamos que su modelo trata de, por ejemplo, y he trabajado con eso, ¿no? Me han pedido este proyecto, predecir cuántos clientes se van a ir del BCP a, o sea, a otro banco en específico, ¿no? Entonces, yo recuerdo que con mi equipo de trabajo elaboramos este modelo, ¿no? Consideramos en esta parte de entendimiento de datos las variables que en ese momento considerábamos relevantes para poder predecir, ¿no? Y cuando nosotros
hicimos este proceso del 70 y 30%, nos salió el porcentaje de certeza súper alto, chicos, un 94.3%, que significa que el modelo ha aprendido bien y que, digamos, ha aprendido bien, y al contrastarlo con el otro 30% de los datos para evaluar mi modelo también, ¿no? El porcentaje es muy bueno, es muy alto. Quiere decir de que o sea, hay un 94% de probabilidad de que siempre acertemos, ¿no? De 100 clientes que se pueden ir, vamos a acertar en el 94%. ¿Qué pasó, muchachos? Que cuando nosotros lo pasamos a despliegue, lo pasamos a producción, ese 94% de certeza se convirtió en un 30%. Y nosotros nos preguntábamos, ¿pero por qué, no? Porque habíamos hecho correctamente todo el proceso, habíamos utilizado las variables que para nosotros en ese momento eran las más importantes a solucionar el problema. ¿Qué era lo que había pasado? De que no nos habíamos dado cuenta de que habían nuevas variables que salieron en ese momento, ¿ok? Que nosotros no habíamos considerado durante esta etapa del entendimiento de datos, ¿sí? Se nos había pasado un par de variables que iban a ayudar justamente a que cambie totalmente el modelo. Entonces, ese es un aprendizaje y un feedback que nosotros tomamos, y bueno, está relacionado justamente a estas líneas que pueden ver, que significa que nosotros podemos regresar. O sea, eso no es secuencial, ¿no? No es que termina el entendimiento del negocio, ya no veo nada de entendimiento del negocio y paso a entendimiento de datos, ya no veo nada de entendimiento de datos y paso a preparación. No, chicos. Nosotros podemos regresar al paso anterior. ¿Por qué? Porque en el recorrido que nosotros hagamos a través de esta secuencia, vamos a darnos cuenta posible, por ejemplo aquí, ¿no? Si vamos a entendimiento de datos, probablemente hayan fuentes que nos hagan poder reformular nuestro problema, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes tengan ese mindset. Cuando digo mindset me refiero a ese pensamiento de que no es como un algoritmo que es un paso tras otro, tras otro, tras otro. No. Aquí nosotros podemos regresar a un paso anterior y volver a analizar. Y eso es lo que nosotros hicimos. Nos volvimos a sentar en equipo y decir, ok, ¿cuáles son esas variables que probablemente no hemos considerado para que nuestro 94% se haga nada, ¿no? Se haga un 30%. Entonces, ahí salieron algunas variables que identificamos, volvimos a aplicarlas a nuestro modelo, ahora nos salió un porcentaje de certeza menor, inclusive de 90%. Pero ¿qué pasó, muchachos? Que cuando lo trabajamos, cuando lo incluimos al negocio, ahora sí, nuestro porcentaje de certeza estaba muy relacionado con lo que pasaba en la situación real. El tema era de que no habíamos considerado las variables necesarias. Entonces, ustedes, digamos, no significa que porque hayan seguido estos pasos y porque hayan hecho correctamente el proceso de generar un modelo predictivo, no les asegura al 100% que con el porcentaje de certeza alto vaya a resultar al negocio. Lo que ustedes les asegura de que ese porcentaje de certeza sea lo más real, ¿no? A la realidad, es precisamente las variables que ustedes escogen. Entonces tengan mucho, mucho, mucho detalle, chicos, en esta etapa, ¿no? En la etapa donde ustedes vayan a escoger las variables para solucionar su problema. Ahí ustedes tienen que estar muy afinaditos. Ahora, ¿cuáles son esas variables? No hay técnicas que vamos a ver que más o menos te dice, tú das, ¿no? Tú le metes al programa 10 variables. Y de esas 10 variables te dice, ok, estas tres son las más, digamos, relevantes para solucionar tu problema. Ya, eso sí es posible. Pero no te va a decir, oye, sí o sí, estas tres son las que tienes que utilizar. Sí o sí, las 10 que me has dado son las que deberías. No hay otras más, no. Ustedes, con la experiencia, por eso tienen que conocer bastante el negocio, ¿no? Tienen que saber bastante toda la información relacionada al problema. Ustedes mismos tendrían, chicos, que trabajarlo, ¿no? Y de esa forma poder seleccionar las variables más relevantes, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quiero comentar, eso es lo que yo me he llevado de esta parte. Las variables a elegir es el paso más importante y eso va a depender de qué tanto conozcan el rubro, ¿no? El rubro donde están trabajando. Bueno, este es otro modelo que lo voy a pasar y quiero llegar a la parte de modelos supervisados, ¿ok? Como les había dicho, existen dos tipos de modelos, los supervisados y los no supervisados. Los supervisados son los algoritmos que nos permiten predecir, como aquí bien se indica, ¿no? Nos permiten predecir. También se le conoce como variable objetivo o variable de salida. ¿Por qué? Porque hay justamente una predicción, ¿no? La predicción es la salida. Las variables que ayudan a predecir la variable de salida son las variables de entrada, lógicamente. Es como si tuviéramos una función, ¿no?
y, por ejemplo, f de x, ¿no? Por ejemplo, esta función, la y es la variable de salida, es la que yo quiero predecir. En cambio, dentro de f de x, por ejemplo, habrá x al cuadrado más x más 1, por ejemplo, ¿no? Es una ecuación cuadrática. Entonces, en este caso, estas de aquí son las variables de entrada, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Al final, todos los algoritmos están basados en ecuaciones. Tienen que relacionarlo de esa forma. La y es la variable de salida y las x son las variables de entrada que ustedes tienen que meter al modelo. ¿Ok? Luego, se separa el conjunto de datos en dos partes, ¿no? Lo que les decía, un 70% de data para entrenar el modelo y el otro 30% para evaluarlo. Pero esta es su misma data, muchachos. Es lo que yo más les sugiero. Cuando quieran predecir un modelo, ustedes sobre ese problema tienen que recolectar la mayor cantidad de información, ¿no? Histórica, por ejemplo, y hacer esa división. El 30% es para que ustedes evalúen su modelo luego de haber entrenado con el 70% de la data. Siempre hagan esa división, 70-30, 70-30. ¿Ok? Y bueno, finalmente este modelo lo que utiliza, bueno, se utiliza para poder predecir nuevos datos, que es la variable de salida. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver dos variables de entrada, ¿no? En este grafiquito, x1 y x2, son las dos variables de entrada. Y esta línea, ¿no? Esta línea, digamos, contigua y recta, es la variable de salida, es el comportamiento de la situación. Ahora, ustedes pueden ver de que la línea parte, ¿no? Prácticamente por la mitad y tenemos la misma distribución de puntos rojos para un lado y de puntos verdes para el otro. ¿Ya? Esto usualmente no sucede, ¿no? Esta es una situación ideal, ¿no? Ideal, cuando ven una línea recta siempre asocienlo con una situación ideal, ¿no? Que no sucede en la realidad, porque en la realidad nada es recto. Todo es, ¿no? Digamos, curvo. O sea, significa, ¿qué significa curvo? De que a veces, por ejemplo, cierta variable pueda subir, en otros momentos baje, suba, baje. Eso es lo que normalmente pasa en la realidad. Entonces, hay que tener en cuenta que las líneas rectas, ¿no? Que es una ecuación, digamos, lineal, no traducen lo que realmente se busca en la realidad. Entonces, nosotros vamos a trabajar no con líneas rectas, porque esto en realidad no sucede, sino vamos a trabajar con las líneas curvas, ¿no? Que sí realmente explican comportamientos reales, ¿ok? Luego, chicos, dentro de los modelos supervisados, o sea, para poder predecir, existen otros dos tipos, que son los modelos de clasificación y los modelos de regresión. La principal diferencia que ustedes tienen que entender aquí es que el modelo de clasificación predice una variable categórica. ¿Qué es una variable categórica, profesor Pablo? Una variable categórica, por ejemplo aquí, ¿no? Fuga o no fuga. Era lo que les decía. Nosotros lo que podemos predecir es cuántos clientes van a fugar o se van a ir del banco al siguiente mes. Entonces, la respuesta a esta variable es sí o no, ¿no? A mí lo único que me interesa saber es si el cliente se va o no se va. Si fuga o no fuga. Ok, eso es una variable categórica. ¿Por qué? Porque una variable categórica lo que te permite es elegir, te permite seleccionar entre un conjunto de opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos solamente dos opciones, o que fugue o que no fugue, nada más. Entonces, muchachos, tenemos que tener en cuenta esta información, ¿sí? Con respecto al algoritmo de clasificación. Ahora, con respecto al algoritmo de regresión, la principal respuesta, digamos, que les puedo dar ahorita es que predice, también predice, pero una variable continua, ¿no? Números. Por ejemplo, ingresos, ventas, gastos, etcétera. Cualquier variable de predicción que sean números son modelos de regresión. ¿Ok, chicos? Entonces hay que tener en cuenta estos dos tipos de modelo. Hay más detalle, obviamente, vamos a entrar durante las diferentes clases a más detalle sobre cada tipo de modelo, pero bueno, ahorita les quiero dejar la principal diferencia. ¿Ok? Ahora, ya vamos a entrar pronto a la parte práctica, ¿ok? Pero aquí les comento rápidamente qué es un árbol de decisión. Principalmente, existen diferentes tipos de algoritmos, ¿ok? Diferentes de algoritmos supervisados. Uno de los más relevantes son los árboles de decisiones, o no sé si habrán escuchado los random forest, ¿ok? Los random forest son un paquete dentro de R que nos permiten precisamente poder utilizar este algoritmo de árboles de decisión. Y miren, les explico en el gráfico para hacer más rápido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una información de hombres y mujeres, ¿no? Con diferentes características.
Entonces, lo que hace el árbol de decisión es lo siguiente. Primero, agarra toda la data, el 100% de la data, y por ejemplo, se hace una pregunta, ¿no? Si fueran hombres y mujeres, se hace la pregunta de que si existen mujeres en la data, y hay dos respuestas, ¿no? O ahí sí, y nos vamos por un lado, o ahí no, y nos vamos por el otro. Si es que si hay mujeres, separa a las mujeres por un lado, separa a los hombres por otro, ¿no? Hasta ahí vamos teniendo dos posibilidades. Luego, ya estamos, ese es el primer nivel, nivel uno. Ahora pasamos al segundo nivel. Cuando estamos en el segundo nivel, nos hacemos otra pregunta. ¿Quiénes miden más de uno, por ejemplo, 0,60 metros de alto? ¿No? Tanto de hombres como de mujeres. En el caso de mujeres, por ejemplo, vemos que tres son mayores a este número de metros y una persona no lo es, ¿no? Este es en el tercer nivel. Inclusive, ¿qué podría hacer aquí? Volver a separar, ¿no? Del nivel, por ejemplo, de las que son mujeres y tienen más de 1,6 metros de altos, ¿cuántas tienen hijos, por ejemplo? ¿No? Ya, dos personas por este lado y una persona por acá, ¿no? Estas sí tienen y estas no tienen. Entonces, lo que hace el árbol de decisión es ir nivel tras nivel, y hacerse diferentes preguntas hasta llegar a una situación en específico. Eso es lo que, obviamente respondiendo a la pregunta inicial, eso es lo que hace un árbol de decisión. Por eso es un árbol, ¿no? Se va por varias ramas, digamos, hasta llegar hasta el nivel indicado. ¿Ok? Entonces, eso es un árbol de decisión. Para poder hacer esta explicación, bueno, ahorita se las he hecho de forma práctica, pero internamente hay diferentes funciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, eso vamos a tener en cuenta cuando programemos. Ventajas que tienen los árboles de decisiones: a diferencia de los modelos lineales, mapean bastante bien las relaciones no lineales, que era lo que les decía, ¿no? Lineales es esa recta que les enseñé. Eso no pasa en la vida real. Por eso el árbol de decisión trabaja mejor con los no lineales, con lo que pasa en la situación real. Es muy bueno, chicos, los árboles de decisiones. Trabajen bastante con random forest. Para bastante cantidad de información, como que para poca información funciona muy bien. ¿Ok? Ahora, el árbol de decisión es una de las formas más rápidas para identificar las variables más significativas. Así es, las variables más significativas son las más relevantes para trabajar el problema. Ustedes pueden tener 15 variables, por ejemplo, pero hay siempre dos o tres que son las más importantes. A esas se les conoce como variables significativas, chicos. ¿Ok? ¿Y quiénes les van a decir cuáles son esas tres variables más importantes? Tienen técnicas que vamos a revisar en el curso, que como les digo, de las 10 variables les dicen cuáles son las más relevantes, pero ustedes tienen también que conocer por entendimiento del negocio cuáles podrían ser, porque podría ser que el programa me vote, ok, de las 10 variables, estas cuatro son las más importantes por la data histórica que tú has incluido. Pero podría pasar de que alguna de esas cuatro no lo sean, ¿no? Quizá esté en la posición 6 o 7 y estemos obviando una variable que sí es significativa. Entonces, para eso nosotros tenemos que mezclar la técnica con nuestro entendimiento del negocio. ¿Ok? Bueno, aquí tienen algún ejemplo de árbol de decisión adicional. Como pueden ver, siempre hay una condición y luego vamos a ir partiendo por un sí, por un no. Y vamos abriéndose a varios niveles hasta poder llegar a una situación final. Este es otro ejemplo de un árbol de decisión. Ya saben, todo esto lo vamos a revisar más a detalle dentro del programa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una situación muy práctica, ¿no? Tenemos la variable x1 y la variable x2. Y aquí tenemos algunos cortes, ¿no? Menos de 30 como x1, menos de 70, o sea, esta parte es menos de 70 como x1. Igual, en x2 también. Más de 50, más de 65. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos hacer esta partición, ¿no? Primero, árbol de decisión. Los x1 que sean menores a 30. X1 menores a 30 es toda esta parte, ¿no? Acá nos quedamos por ahí. Luego, sí y no. De los que sí son menores a 30, o sea, esta sección, ¿cuántos son menores a 65 en x2? Menores a 65 en x2 son esta parte de aquí, ¿no? Hasta acá, toda esta parte de acá. Bacán, sí. Los que son menores a 30, pero mayores a X 65, que son esos no de acá, serían la parte de arriba, ¿no? Listo. Entonces, como pueden ver, chicos, la idea es ir de una data, no del 100% de la data, la respuesta a cada nodo nos vamos a ir agarrando porciones. Porciones, 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 que va a ser nuestra situación final. Bueno, eso ya lo podemos ver en el código. Entonces, lo primero que tienen que hacer es instalar. Para que puedan instalar,
lo que yo aquí les voy a indicar cuáles son las páginas para que puedan instalar correctamente su R. R y su RStudio. ¿Sí, muchachos? Entonces, por ejemplo aquí, nosotros escribimos download R, por ejemplo, y nos va a salir la primera página, le damos clic, y le damos clic a donde dice download R 4.2.0 por Windows, ¿no? Entonces, esta es la última versión de R en el mercado. La descargan, la instalan y ya van a tener R en sus máquinas. Hay también una partecita de Previous Releases, donde ustedes también pueden ver justamente las diferentes versiones de R que se han podido lanzar al mercado, ¿no? Ustedes pueden descargar alguna antigua, si es que, por ejemplo, les pasan un modelo de ese año, ¿no? Donde quieran volverlo a utilizar y van a ver funciones que actualmente ya no estén, ¿no? Que han sido descontinuadas en las versiones anteriores. Entonces, para evitarse algún problema, yo les sugiero que se instalen la versión donde se ha trabajado ese modelo si es que quieren volverlo a correr. Y aquí en esta página ustedes pueden hacer eso. ¿Ok? Luego de que instalan R, ¿no? Le dan next, 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 siguiente, siguiente, siguiente. Es súper fácil la instalación. Descargamos ahora RStudio. Ponemos download RStudio. Entramos a la primera página de download de RStudio IDE. Bajamos un poquito, muchachos, y vamos a tener varias, digamos, versiones de RStudio. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la versión free, ¿no? Que es la download. O sea, estas dos versiones de aquí son para laptops o computadoras y estas dos últimas versiones son para servidores. Entonces ustedes tienen que descargarse la primera si quieren instalarlo en su máquina o laptop. La primera, la descargan, bueno, le dan clic a este que dice Download RStudio for Windows, termina de descargarse, lo instalan y ya está. Entonces aquí inclusive les vuelven a repetir, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es instalarse el R, que es esta página de aquí. Luego de que instalan el R, ahora sí, descargan, instalan el RStudio. Es en esa secuencia, chicos. Si ustedes primero descargan esto y luego instalan el R, les va a salir error. Van a tener que volver a eliminar todo y volver a instalar. Entonces ahí, por favor, tienen que seguir ese orden. ¿Ok? Luego que ustedes instalen estas herramientas, ya van a poder ingresar, ¿no? Yo voy a ingresar rápidamente dentro del buscador. Ponen, por ejemplo, R espacio X y vamos a entrar entre este programita. Y como pueden ver, aquí tenemos una consola, ¿no? Tenemos una consola donde nosotros podemos programar en R. Acá puedo poner alguna sentencia, por ejemplo, 3x5, o podemos poner una sentencia que sea rnorm 300. Esta función lo que me permite es ejecutar 300 números aleatorios. Miren, 300 números aleatorios en una distribución normal. ¿Por qué los ven entre negativos, positivos? Y como pueden ver, son números pequeñitos que van desde -3 a 3, porque siguen una distribución normal. No sé si sabrán, pero una distribución normal es una situación que tiene este comportamiento, como una campanita, ¿no? Donde la mayor cantidad de números está en el medio y va entre un rango de -4 a 4. Por eso ven números que sean negativos, menos y positivos. Y además, o sea, son números que están en este rango, entre 4 y menos 4 y 4. Y aquí, como pueden ver, van a poder existir con esta función 300 números aleatorios que estén en ese rango. Aquí pueden ver, ¿no? El primer número, el séptimo número, el 13º número, el 19º número, el 25º número, y así van bajando hasta el 295 número, ¿no? Pero este es el número 296, 297, 228, 299 y 300. Tienen los 300 números aquí. Inclusive podemos generar una gráfica. Dentro de R también podemos generar gráficas, ¿no? Diferentes gráficas para poder visualizarla. Por ejemplo, podríamos generar un histograma. Para generar un histograma ponemos his y dentro de his ponemos rnorm 300. Significa esto de que vamos a generar un histograma de estos 300 números aleatorios. Entonces nosotros le damos clic y se nos abre una ventanita que justamente es un gráfico de histograma, ¿no? Donde está pintándome los 300 números aleatorios que, digamos, yo estoy trabajando, ¿no, chicos? Entonces, esto es lo principal que podemos ver por este lado, pero, como les dije, ustedes aquí pueden programar en R, pueden generar sus modelos, pero donde les sugiero que principalmente trabajen no es tanto aquí, sino en RStudio, que es el segundo programa que acaban de descargar e instalar. Ponemos RStudio, entramos aquí, le damos clic a RStudio, y se nos va a abrir justamente el IDE que nos va a permitir programar en R correctamente. Este IDE está dividido en tres partes.
la parte de la consola, la parte del environment, principalmente, y la parte de los paquetes. La parte de la consola, esta sección de aquí, es donde ustedes van a poder ver los resultados. Ver los resultados. Solo los resultados, porque la programación lo van a tener que hacer de otra forma que ahorita les voy a enseñar. Pero acá van a ver los resultados de sus modelos. Luego, en esta parte de environment, lo que van a observar son las diferentes variables que ustedes vayan creando durante la programación. ¿Ok? Todas las variables que creen, variables, diferentes estructuras de datos en R, como son los vectores, las matrices, los arreglos, las tablas, las listas, cualquier tipo de estructura de dato, función, variable, cualquier objeto se va a poner en esta posición. Ustedes lo van a poder ver aquí. Luego, en la parte de paquetes, principalmente aquí, miren, voy a entrar aquí a paquetes, en Package, ustedes pueden instalar los diferentes paquetes o funciones. ¿Por qué? Porque ustedes han instalado R, ¿no? Ya instalaron R. R te trae todas las funciones que hay, ¿no? Entonces ustedes tienen que instalarlas. Aparte que ya instalaron R, tienen que instalar específicamente el paquete que ustedes quieren usar. Por ejemplo, nosotros queremos utilizar Random Forest para poder generar un modelo predictivo. Entonces le damos clic a Install y aquí escribimos simplemente Random Forest, ¿no? Es la librería o el paquete que quieren instalar, le dan clic y le dan a instalar. Yo ya no lo hago porque ya lo tengo instalado, pero ustedes, si es que no lo tienen, esa es la forma correcta de hacerlo. Le dan install y ya está. Aparte de darle install, de que ya lo instalaron, tienen que activar siempre. Cuando instalen un paquete, no solamente es instalarlo y ya, sino es instalarlo y activarlo. Para poder activarlo, van a la lupita, ponen Random Forest, que es el que acaban de instalar, le dan simplemente clic al check. Van a ver que aquí en la consola apareció Library Random Forest, que es la sentencia, ¿no? Bueno, se ejecuta al poner este check. Y aquí, como pueden ver, me sale un mensaje de advertencia que me dice, el paquete Random Forest ya ha sido, ¿no? Desarrollado, ya ha sido instalado en esta versión. Entonces, bueno, es cierto porque yo ya lo tengo, pero en el caso de ustedes no le va a salir ninguno de esos mensajes. Ahora, algo importante que hay que tener en cuenta es que en R siempre existen dos tipos de mensajes. Los mensajes de warning o de advertencia y también existen los mensajes de error. ¿Ok? Entonces, los mensajes de error es porque simplemente tu sentencia está mal escrita. Está mal escrita y por lo tanto no ha ejecutado bien. Pero un mensaje de warning, un mensaje de advertencia, no necesariamente es que no está mal, ¿no? Solamente te dice, ojo, ok, está ejecutando, ha salido una respuesta, pero R, digamos, o RStudio siente que hay algunos parámetros que no están correctos, o que quizás tú te hayas podido equivocar y te dé ese mensaje de advertencia. Pero no significa que sea un error. Así que ahí hay que dar un doble check. ¿Ok? Luego, para poder generar la programación, tienen que entrar a File, van, por ejemplo, a New File, y aquí dice RScript. Y se va a abrir esta pantallita, ¿ok? De RScript. Es aquí donde nosotros vamos a programar, ¿sí? Es aquí en un RScript donde vamos a programar. Ahora, yo por el tiempo les he traído ya un script hecho, así que les voy a compartir. Me dan un segundito, por favor. A ver, un segundito, chicos. Estoy intentando abrirlo. Listo, chicos. Ya está. Ahora sí vuelvo a compartir. Listo, muchachos. Este es el código que a detalle vamos a revisar ya en las clases, ¿ok? Pero, bueno, rápidamente les comento. Para poder generar un modelo predictivo, esta es la secuencia de pasos que ustedes tienen que hacer. Primero, instalan el paquete que van a utilizar dentro de la programación. En este caso, yo aquí estoy instalando el Random Forest. Ya lo hice por este lado, como les enseñé. Lo pueden hacer por este lado, como lo pueden hacer directamente en la programación. Yo les sugiero que mejor lo hagan con el código, ¿no? Es más preciso.
ponen install package, random forest y ejecutan esto. ¿Okay? Ah, ya. Voy a borrar aquí primero porque yo aquí ya he creado algunos objetos. Entonces, puede ser de que como vuelva a correr esto, van a haber objetos que tengan el mismo nombre y va a entrar en confusión. Entonces, siempre cuando ingresen a su RStudio, vayan aquí a la escobita donde dice Clear Objects, le dan clic ahí y le dan Yes. Con esto ya tenemos vacío este espacio de trabajo y ya podemos volver a ejecutar nuestro código. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es ejecutar toda esta parte. Seleccionamos y le damos Run. Ponemos Yes. Listo, ya se instaló Random Forest. Y también, bueno, ahí se está instalando. Y ahí está. Lo instalamos, ahora lo vamos a activar. Lo activamos. Ya está. Miren, yo le quito el check. Ahora le voy a volver a dar clic y se activa el Random Forest. Lo activamos. Luego, nosotros hay que importar dentro de R justamente la fuente con la que vamos a entrenar y luego evaluar nuestro modelo. ¿Sí? A ver. Voy a entrar aquí donde dice Import, Import from Excel y voy a darle Browse para poder importar un Excel. Entonces lo que yo voy a hacer es entrar, por ejemplo, a, digamos, algunas carpetitas. ¿Sí? Voy a entrar a algunas carpetitas para poder subirme este archivo que dice Data Model. Ahorita lo van a ver en este browse. Y este es un archivo que tiene registros de publicaciones en Facebook. ¿Qué significa eso? Yo les cuento, este es un caso real. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, bueno, nosotros dentro del BCP, hace un tiempo, lo que nos pidieron es predecir si las publicaciones de otro banco en específico eran pagadas o no hacia Facebook. ¿Por qué? Porque veíamos que muchos clientes estaban utilizando diferentes productos, pero estaba relacionado a las publicaciones que hacía el otro banco. Entonces dijimos, ok, hay algo que está fallando en nuestra estrategia, ¿no? No sabemos qué podía hacer y bueno, digamos, por las diferentes research que hicimos, tuvimos la hipótesis de que no era tanto porque nuestro contenido era no tan bueno como el de ellos, o quizá el formato de la publicación no era el correcto, sino lo más probable, chicos, era de que las publicaciones de ese otro banco las pagaba hacia Facebook. Pagaba, ¿no? Porque saben que en Facebook tú puedes pagar una publicación para que la posicione más arriba y la pueda ver más personas. Entonces, creíamos que esto pasaba, pero queríamos predecir cuántos, ¿no? Por ejemplo, de 100 publicaciones que tenía este banco, ¿cuántas publicaciones sí eran realmente pagadas? Entonces, para poder saber esto, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Simplemente lo que hicimos fue relevar bastante información histórica, que es la que ustedes pueden ver aquí. Acá hay información histórica de varias publicaciones en Facebook que han sido pagadas o no pagadas, ¿no? Por otros bancos del sistema financiero peruano. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que trabajar, que su algoritmo aprenda y luego evaluarlo con información histórica. Entonces, ese es el archivo. Ahorita les voy a explicar algunas columnas. Sí, bueno, simplemente lo cargan, ya les expliqué cómo, y le dan import. Van a ver que aquí se abre una ventanita que dice Data Model. Es justamente el archivo Excel que acabo de subir, que tiene 5.527 filas en 15 columnas o 15 variables. ¿Ok, chicos? Listo. Nos vamos donde dice Script Modelo Predictivo Preguntas R, y aquí vamos ejecutando estas líneas. Por ejemplo, le damos Hit Data Model, ejecutamos y van a poder ver en la pantallita las primeras filas, ¿no? Las primeras 6 filas de la data. Miren la data tiene la siguiente estructura. La primera columna, cada fila ya les dije que es una publicación. Y esta es la información de cada publicación. Por ejemplo, el número de interacciones, el número de reacciones, el número de likes, el número de love, el número de risas, de me asombra, me entristece, me molesta, de compartidos, de comentarios, el tipo de la publicación, si es un video, si es un foro, si es un evento, si es un link, por ejemplo, la cantidad de fans que tiene esa página donde se ha hecho la publicación, el año, el mes de la publicación y el tipo. Esa es la variable respuesta, lo que nosotros queremos predecir. Si es que es pagado o no es pagado. En este caso, orgánico significa que no es pagado.
Pero como les digo, esta es una variable que nosotros queremos predecir en una situación real, ¿ok? Que no sabemos. Pero nosotros sí tenemos que tener información histórica con la variable, con la respuesta, porque eso es lo que nosotros, es con una parte de esa información es la que queremos contrastar, ¿ok? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta este detalle. Nos vamos aquí, ya han podido ver algunas filas con este STR Data Model, lo que ustedes pueden ver es la estructura de la tabla, ¿no? Pueden ver las columnas, pueden ver qué tipo de dato es, algunos son numéricos, otros son char, ¿no? Son letras, por ejemplo, y acá pueden ver algunos de los datos, ¿no? De esas columnas. Luego, el tercer paso es que ustedes tienen que convertir las variables categóricas de la data a variables tipo factor. Así como hay string, hay num, hay date, también existen variables tipo factor. Son las variables del tipo factor, son las que nosotros necesitamos para precisamente poder ejecutar o predecir nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, para eso lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar estas líneas de código y con esto lo que hacemos es convertir las variables categóricas a variables tipo factor. Miren, vuelvo a poner str data model, que con eso puedo ver la estructura de mi data y puedo ver precisamente que estos, el year, el month y el type ahora son tipo factor, ¿ok? Que son las variables categóricas. Entonces acuérdense, cuando tengan data, todas las variables categóricas tienen que transformarlas a tipo factor. Si no, no va a funcionar su modelo, ¿ok? Ya saben, una variable categórica es una variable donde ustedes pueden elegir, seleccionar opciones como month, como year, a pesar de que sean números finalmente, o sea, es una cantidad de opciones, ¿no? De años, de meses, de tipo de pago, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a bajar aquí un poquito. Ahora, Dim Data Model. Dim Data Model lo que busca es el número, miren, si yo le doy clic acá, lo que van a poder ver es el número de filas y el número de columnas que tiene la base. Le vuelvo a dar Dim Data Model, pero ahora con los corchetes y 1. Y lo que vamos a observar es el primer elemento. Luego, miren, con esta data, lo que nosotros vamos a hacer al ejecutar, vamos a obtener el 70% de los datos. Lo que les decía, ¿no? Del 100% de los datos, hay que obtener el 70%, que es justamente esta cantidad de registros. 3.869 filas de las 5.527 para poder entrenar a nuestro modelo. Luego que ya hemos obtenido el 70% de los datos, tenemos que sembrar una semilla para que este modelo corra aquí y de la misma forma corra en sus máquinas. Entonces corremos, le damos run y bueno, vamos a separar nuestra data en dos conjuntos de datos, ¿no? Lo que les decía. Utilizamos esta función, ¿ok? De índices. Y bueno, con esto vamos a obtener el 70% de los datos. ¿Ok? Aquí ya tenemos el 70% de los datos. Ahora lo que vamos a hacer es entrenar esa data, ¿no? Vamos a entrenar nuestro modelo con ese 70% de los datos y para eso tenemos que, digamos, ejecutar estas líneas de código. ¿Ok? Ahora, luego lo que vamos a hacer es obtener la cantidad de registros para evaluar. Como les dije, el 70% es para poder entrenar y el 30% es para poder evaluar. Ejecutamos estas líneas de código para poder evaluar, ¿no? Que son 1.658 filas, y utilizamos principalmente esta línea de código. Aquí recién utilizamos nuestra función random forest para poder hacer que nuestro modelo aprenda, ¿no? Ejecutamos estas líneas y solamente con estas líneas ya apliqué mi modelo random forest con el cual voy a generarlo. Entonces, lo aplico, ya está en mi tabla modelo, y miren, cuando yo apriete modelo, van a poder ver aquí esta matriz de confusión. Rápidamente voy a ejecutar estas líneas para poder contrastar cuánto es nuestro porcentaje de predicción. Ejecuto esta tablita. Voy a ejecutar primero predicciones. Predicciones, ya está. Aquí ya predecí justamente cuál es la variable de respuesta por cada registro. ¿Ok? Vuelvo a entrar a la matriz de confusión. En la matriz de confusión voy a poder ver en cuántos me he equivocado, ¿no? Por ejemplo, orgánico, ¿no? Por ejemplo, del total de orgánicos, ¿no? He acertado en 459 y en 46 he fallado. O sea, realmente 46 eran orgánicos, pero los ha predecido como pagados. Lo mismo, en 95
eran pagados, pero los ha predecido como orgánicos, ese es el error, y en 1058 sí ha coincidido como pagados, ¿no? Entonces, esa es nuestra matriz de confusión. Si nosotros ejecutamos estas líneas, vamos a poder ver el porcentaje de lo que les decía, ¿no? Nosotros queremos llegar a un porcentaje de precisión por encima del 90%. En este caso, con el Random Forest hemos llegado al 91.49%. O sea, es un muy buen porcentaje de precisión. Y es lo que tenemos que tener en cuenta para generar nuestro modelo. Y ya está, muchachos. Acá ya hemos entrenado nuestro modelo, hemos obtenido un porcentaje de precisión súper alto del 91.4%, y simplemente con esta línea guardamos nuestro modelo. Y ya está. Con esto ejecutamos nuestra línea de código y vamos a correrlo y ya está. Hemos guardado nuestro modelo que tiene extensión .rds. Y si ustedes entran acá, por ejemplo, ¿dónde está? Documentos, aquí está. Modelo Predict Type RDS, ¿no? Esta fecha, 26 del 5 a las 7:58, lo acabo de ejecutar. Este es nuestro modelo donde podemos ya aplicarlo a una situación real para poder predecir algo. ¿Okay? Finalmente, este es el resultado de todo lo que hemos corrido. Un modelito, .rds, y a eso lo podemos incrustar dentro de otras, inclusive herramientas de visualización, como lo son Power BI, Click, por ejemplo. Entonces, para poder asociarlo y poder utilizar diferentes gráficos. Y eso es, muchachos. Ya durante el programa de especialización vamos a ver diferentes, o sea, vamos a entrar a detalle, ¿no? Hoy día, ahorita he ido, digamos, he querido ver cuál es la estructura principal para que pueda ejecutar un modelo. Ya saben cómo, ya saben cómo sale la precisión, pero llega el programa de especialización, vamos a entrar a detalle a cada uno de los puntos, ¿no? A explicar exactamente qué significa cada palabra, ¿no? Y más al detalle de cada sentencia. Una pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Sería posible si nos compartiera el código? Sí, o sea, creía, por mi lado no hay problema, no sé, María, si hay alguna forma de compartírselo a los chicos, o cómo se haría eso. Ahí mismo por el chat. Sí, podría ser una opción que pueda hacer por el chat o si no al final ya del webinar, cuando subamos, lo podamos subir al canal de YouTube, ahí en la parte de la descripción también podríamos colocarlo. Ya, pero sí, sí se Ok, puede compartir. Les ok, compartimos entonces. sí, gracias. Listo. De ahí estoy viendo las preguntas. Bueno, todas tienen que ver con compartir el código. Así que bueno, ahí creo que ya se dio respuesta. No sé si hay alguna más. Creería que no. No sé ahí, María, si hay algo más que comentar. Eh, ¿Puedo visualizar una consulta con respecto a las clases grabadas? En este caso, bueno, comentarles que en este caso las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y al final del webinar yo estaría colocando las redes sociales, ¿sí? Para que ahí puedan encontrarlo. Muchas gracias. Listo. Listo, María. Creo que ya serían todas las preguntas respondidas. Perfecto, chicos. Entonces, ya para poder finalizar, recordarles que tenemos un próximo inicio justamente en nuestro programa de R. En este caso, bueno, tenemos para el inicio el 17 de junio en la frecuencia de miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche. Si por ahí desean algún tipo de información adicional, no sé, profesor, si podría compartir la última imagen, donde tenemos el nombre de nuestro asesor, justamente también su número, por si desean mayor información para que lo puedan contactar. Sí, entonces, a ver, profesor, no sé si me podría ayudar con esa Ah, información. no sé si se logra ver. Exacto. Ajá, sí, perfecto. Entonces, ahí como pueden visualizar, tenemos a la asesora comercial Flor Murga y podemos ver, bueno, ahí su número de contacto, ¿sí? Por si desean, bueno, unirse a esta próxima edición o cualquier otro de nuestros programas de especialización. ¿Listo? Entonces, con ello, si no hay más consultas, daríamos por concluida esta sesión. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en las clases. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.